Hay una frase dentro de nuestro último disco, indudablemente, que dice: ¿cuánto me has amado a pesar de mí? Atraviesas toda la tormenta. Indudablemente tú estás en esto. Esa es como, ahí abro el corazón en relación a que todo el camino en mi relación con Dios es como, cuánta gracia, ¿viste? Es eso, no lo merezco, ¿eh? Entonces, en el tiempo, uno cuando sabe que sigue conviviendo con todas sus tormentas, dice, bueno, como Dios no espera que me pase la tormenta, atraviesa y te llega. La propaganda de Jesucristo que le ha hecho la religión es la peor. Ese Jesús no es el que vos pensás, es este que está acá con nosotros en este momento. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente. Bueno, después de esta introducción con Ulises, que pues lastimosamente para nosotros, lastimosamente partió ya la presencia de Dios, para él debe estar en una fiesta. Para los que no conocieron, es el cantante del grupo, de la banda de rock argentina, Rescate, ¿sí? Y bueno, un gran intérprete de la música cristiana, y que en algún momento esa música nos hizo a muchos de los jóvenes de esa época sentirnos identificados con el Evangelio. Entonces, para los de mi época, de pronto no para los de mi esposa o para... Claro. No, Gina, no. Gina. Yo escuché Rescate en un Discman. Ay, Gina. La vieja, pues. No, pero sí las canciones yo creo que han transcurrido a través de la historia porque, por ejemplo, a nuestra hija de Ulises le gusta la de Somos Niños, por ejemplo. Bueno, pero por ejemplo, ustedes han escuchado canciones como Loco, como Quitamancha. Indudablemente. ¿Sí? No, esa no la he escuchado. Pero bueno, después la escuchamos. Pero bueno, estamos aquí, lastimosamente, pues para nosotros que estamos aquí, pues partió un gran intérprete de la música cristiana juvenil, pero para él, bueno, nosotros sabemos que debe estar allí regocijándose con la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar después de esta introducción. Vamos a presentar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre lobos vestidos de ovejas, hablando un poquito de los falsos profetas y cómo diferenciarlos, importante en este tiempo que vivimos. La pregunta es, ¿cómo diferenciar a un falso profeta de un verdadero profeta? Ok, ¿cómo diferenciamos un falso profeta de un verdadero profeta? ¿Sí? Importante este tema, yo creo que es muy importante para el tiempo que vivimos, porque creo que a veces nos trata de engañar muchísimo aquella persona que habla muy bonito, que habla muy fluido y que también obviamente toca la palabra de Dios, versículos de la palabra de Dios, pasajes de la palabra de Dios, pero realmente cómo diferenciamos la persona que es verdaderamente usada por Dios y que tiene un propósito como profeta, a uno que lo que busca es dañar, a uno lo que busca es la división, a uno que busca es precisamente alejar a la persona del propósito de Dios. Entonces es importante que podamos hablar. Que va bajo sus propios intereses, de pronto lucrarse, tener fama, no sé. Creo que es lo que pasa mucho en el ámbito actual en que vivimos, hay que decirlo, sí. En la viña del Señor usted encuentra de todo, ¿sí? Desde el verdadero pastor hasta aquel que busca simplemente enriquecerse. Beneficio económico o político también. Exacto. Ahí Aquellos lobitos vestidos de ovejas. Nosotros los lobos vestidos de ovejas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de este tema importante. Yo no sé si ustedes escucharon este escándalo que hubo con la iglesia Hillsong. ¿Sí lo escucharon? No. ¿No? ¿De qué Pues se ríe? sí, yo lo escuché, pero no me acuerdo qué era. Bueno, el escándalo más o menos era que estaban usando la iglesia precisamente para hacer prácticas indebidas. Parece que encontraron también mal manejos económicos. No vamos a entrar en detalle y tampoco quiero ser claro con esto. No estamos acusando ni juzgando a la iglesia Hillsong. Yo creo
En nuestro tiempo, cuando nosotros éramos jóvenes, nuestro referente era Hillsong, era, no, en mi tiempo. El saxofonista en las canciones de Hilson. ¿Cuál saxofón? Es que no hay, es que hay parado porque no hay. Pero dígalo. Por favor, use el micrófono, Gina. Usa el micrófono, Gina. Para eso el micrófono. Entonces, mire, para nosotros era referente Hillsong, era Rescate, precisamente hablando de Rescate, bandas como Guardián también, y bueno, Petra también, sí, esa es muy buena banda. Y Hillsong de alguna manera nos enseñó, sobre todo las canciones de Hillsong nos enseñó como a ese estilo de adoración donde entregamos pues todo, las canciones nos gustaban muchísimo. Entonces pues no estamos entrando a juzgar ni a criticar a la iglesia de Hillsong, pero sí hay que decirlo, pues lastimosamente esta noticia afectó muchísimo a muchas personas que estaban alrededor de la iglesia de Hillsong y que lastimosamente pues lo que hicieron fue ser piedra de ¿Desviar tropiezo el propósito? y desviar el propósito realmente por el cual está la iglesia acá. Amén. Igual yo pienso que ese es uno de los errores en los que caemos como cristianos, porque miramos, digamos, un referente y nuestro referente siempre tiene que ser Cristo, porque los hombres tropiezan, caen, entran en pecado, fallamos, porque yo también fallo, pero digo que ese es uno de los, digamos que los errores más comunes en la iglesia o en las personas que buscan de Dios, es eso. Pero también es importante entender que, o sea, que si a usted lo han puesto en un lugar de privilegio como líder o como pastor o como dirigente de algo, pues usted a esa persona se le demanda también muchísima responsabilidad en cuanto a su testimonio, ¿no? Entonces es importante aquí hablar un poquito de esto. Entonces, pues preguntamos esto a algunas personas de la iglesia. La pregunta, ¿me la repites? ¿Cómo diferenciamos a un verdadero de falso profeta? O sea, ¿cómo sabemos que es un profeta diferenciarlo? verdadero? Perfecto, entonces pues aquí está el video de aquí algunas personas que nos contestaron esta pregunta. Wow, la cosa es difícil porque un falso profeta llega con piel de oveja siendo un verdadero logros. Entonces yo creo que solo un verdadero cristiano tiene la capacidad de discernimiento para darse cuenta quién es quién. Ahí es donde realmente vamos a demostrar qué clase de cristianos somos nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo cristiano? Realmente nos damos cuenta mirando a ese profeta a profundidad, ¿no? Porque no es nada fácil, muy difícil diría yo, pero lo lograría un verdadero cristiano. Chao. Bueno, pues la diferencia entre el falso profeta y el verdadero es que el falso pues solamente dice lo que le conviene a la gente, piensa en lucrarse en los bolsillos y ya. El verdadero profeta pues habla lo que dice la Biblia. Bueno, pues allí lo vieron, algunas respuestas, la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta, y queremos escucharlos, por favor, escucharlos, no leerlos allí en el chat, por favor, escríbanos, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre un verdadero y un falso profeta? De Dios hablando, ¿sí? Entonces, pues, mientras ustedes escriben allí noticias, ¿qué tenemos para hoy? He venido hablando en programas anteriores de podcast que el Señor va a venir y va a venir pronto, ¿sí? ¿Que por qué lo sé? Bueno, no sé, porque quizás he visto que los tiempos han sido difíciles, que se han presentado muchas de las profecías que el Señor habla en su palabra. Entre esas, en estos días, y por eso traigo la noticia hoy, la noticia se llama La Tierra registró un día más corto en la historia. ¿Sí? Y hay un versículo en Mateo 24-22 que habla sobre esto. Dice, aquellos días serán acortados por amor a sus escogidos. Entonces, digamos que qué mayor evidencia, ¿sí? Hay un registro que lo hace, dice, según Time and Date, ¿sí? ¿Sí lo dije bien, Gina?
es un sitio web donde registran los datos del Servicio Nacional de Rotación de la Tierra y todos los sistemas de referencia, y arrojó que el día 29 de junio de este año se registró el día más corto en la historia, ¿sí? Hace 60 años se había registrado algo similar, pero este fue de mayor milisegundos, o sea, dio 1.59 milisegundos, que eso hace referencia a menos de 24 horas. Y esto nos muestra que, pues, que los tiempos están cambiando, que nuestra tierra, nuestro lugar, nuestro mundo donde habitamos está en constante movimiento, y este movimiento de rotación hace que los días se estén generando en menos tiempo. Nosotros no lo notamos porque digamos que nuestros relojes son normales, analógicos, bueno, unos digitales, pero no son atómicos, que es como registran estas entidades, miran los movimientos de la Tierra según la anatomía del mundo. Y en este caso, ellos, pues los científicos afirman que es debido a la contaminación y a que los glaciares se han estado... calentamiento global, gracias. Bueno, el calentamiento global, que los glaciares están disminuyendo, y bueno, entonces esto hace que los átomos de la Tierra pues se disminuyan y genere una rotación más rápida. Sí, creo que esto es un hecho muy conocido por todos, que la misma naturaleza nos está diciendo. La palabra de Dios dice que la naturaleza gime y clama por la venida del Señor Jesucristo también. Y todo lo que está pasando, desastres, la ola de calor invernal, la ola de calor que se está generando en muchos países, aún afectando mucha población, esto tiene un llamado, ¿sí? Y es precisamente como que yo lo digo así, la tierra como que sacudiéndose de la plaga que tiene, que son, bueno, los hombres. Ajá. Del pecado. Y del hombre, obviamente, sí. Si fuéramos conscientes, si realmente fuéramos cuidadosos del diseño y de lo que Dios nos puso a administrar, sería totalmente diferente. Pero estaríamos como en el Edén. Todos en Desnudos. pelota. Bueno, Gina, recomendaciones. Bueno, hoy que estamos recordando a Ulises, quiero recomendar esta canción. Desde Rescate, ellos casi en todas sus canciones le ponen un ritmo de ska, y en esta pues cuenta la historia, una de las historias que más conmueve, que es la de Jesús y el ciego Bartimeo. Esta canción es del disco No es cuestión de suerte, y nos recuerda que la fe no es ciega sino visionaria. Es gracias a la fe que podemos estar confiados en el mañana, y como dice la letra, si no puedes ver nada... No, pero en argentino, dígalo en argentino. Si no puedes ver nada. ¿Qué? Si algo no te pinta bien... Si algo no te pinta bien. Déjalo a Dios con el pincel. Déjalo a Dios con el pincel. Iba a decir otra palabra, pero no, es grosería. Ok, pues vamos a verlo aquí, por favor, YouTube, esperamos que nos lo permita. Ulises, no mentira, ya está hablando con... Por favor, YouTube, no lo bloquees, así que bueno, vamos a ver el video. Ciego por ver el milagro de Jesucristo en su ser. Todo el cielo entró en su vida, pero el laberinto vio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque
desistas. Si la vida te pasa sin dejar ningún color, si no podés ver nada, si algo no te pinta bien, déjalo a Dios con un pincel, deja que te pinte él. Bueno, muy bien, chicos. Hablando del tema de profetas verdaderos y profetas falsos, hablando de esos falsos maestros que a veces se visten de ovejas y que tratan de engañar con su elocuencia, con sus palabras. Importante que nosotros podamos distinguir, según lo que dice la palabra de Dios, primero que es un buen profeta. Vamos a hablar que es un verdadero profeta o profeta pues por Dios. Mire, hay una señal, un fruto, ¿cómo decirlo? Una respuesta del buen profeta es que el profeta habla lo que Dios dice, no lo que las personas quieren oír. Eso es importante, ¿sí? El buen profeta o el profeta verdadero habla lo que Dios dice, así en algunos casos a algunas personas caiga un poco mal. Y sobre todo es que con su palabra lo que intenta es acercar a la persona a Dios. Importante, esto es una señal muy importante. Si la persona, si el profeta o la persona que está hablando, el maestro, el pastor, como usted le quiera llamar, el líder, está hablando y lo que habla intenta separarte del propósito de los caminos de Dios o ir contrario a lo que dice la palabra de Dios, bueno, no hay que decirlo, es obvio que es un mal profeta, un falso profeta. Pero si esa persona que habla lo que está escrito allí, lo que Dios ha mandado a decirle, y eso hace que te acerques un poco más a Dios, bueno, allí está el verdadero profeta. Y el verdadero profeta es el que lleva a las personas o al pueblo hacia Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Entonces, los verdaderos profetas son los que motivan a las personas a ponerse a cuentas con Dios o a estar bien con Dios. De pronto, si estás asistiendo a una reunión juvenil o a una iglesia y como parte del servicio hay un momento de profecía, debemos tener cuidado, por ejemplo, cuando hay personas que empiezan a hablar palabras como hijo, yo te amo, o vengo pronto, pues obviamente estas son verdades que están en la palabra, pero no es una profecía. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento la profecía no siempre era la palabra buena o la palabra que el pueblo quería escuchar, sino por el contrario era fuego consumidor y un martillo quebrantador. O sea, que era una palabra dura y que obviamente los confrontaba con la, sí, con la realidad de su pecado, por ejemplo. Y aunque el profeta pudiera, el mensaje que va a traer pudiera causarle la muerte, ellos iban y lo decían sin importar las consecuencias. El mensaje profético debe motivar a la gente a buscar la santificación y no a dejarlos acomodados en su pecado. Entonces yo creo que ahorita hemos visto, en ocasiones se ven personas o sectas que por tener al pueblo, a la gente en la iglesia, por los diezmos, por el dinero, pues les hablan y les dicen cosas bonitas, les acarician el pecado y les permiten cualquier cosa. Le dice, hermano, Dios le va a dar una casa, pero tiene que sembrar. ¿Sí? Por ejemplo, esas son cosas que diría un falso profeta. En mi caso, pues yo pongo a colación al profeta Natán, que por eso he ahí el nombre de mi hijo. Y ese fue uno de los profetas que se basó en acercar a David nuevamente a Dios, y aunque se estaba jugando su vida porque se fue a decirle, a hacerle ver su pecado, sí, él era el rey, lo podía matar, pero él, bajo la cobertura del Señor, lo que hizo fue mostrarle
que estaba haciendo mal y que ese mal que hizo tenía consecuencias. Entonces, digamos que los verdaderos profetas son los que se basan en la palabra de Dios y también son personas que hablan bajo la dirección del Padre. O sea, no es cualquier persona que venga y le diga, no sé, que le invente algo, o bueno, como decía Gina ahorita, que venga y le diga, no, Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene pronto, pero eso no es ninguna profecía, ¿sí? Eso está en la palabra de Dios, se muestra en la palabra de Dios. Pero se trata de que no hay ningún mediador entre Dios y nosotros. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado por parte de alguien que diga, hermanito, Dios le manda a decir esto, ¿sí? Dios puede usar a alguna persona para que nosotros recibamos una palabra, pero no directamente que la persona vaya y le diga a usted, hermanito, Dios le manda a decir esto, porque la misma palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces, no hay que prestar de pronto oído a estos falsos profetas. Es que, o sea, siempre poner la palabra que diga el profeta en la balanza de lo que está en la palabra de Dios. O sea, siempre la palabra del profeta tiene que ir, del verdadero profeta tiene que ir acorde a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien dice, yo sé la fecha exacta, Dios me ha revelado la fecha exacta de cuándo viene el Señor Jesucristo. Pues eso nadie lo sabe. La palabra de Dios que dice sobre esa fecha, o sea, dice nadie lo Ni los ángeles. ni los ángeles conocen esa fecha. Entonces no ahí uno se puede dar cuenta que no acorde a lo que dice la palabra de Dios y puede pues tener un criterio contra eso, que es un falso profeta, ¿ok? Además que hay que pedirle también al Espíritu Santo que nos muestre, porque Él es el que nos confirme. exacto, que nos confirme la palabra y que sea Él el que nos dé el discernimiento para saber si es una persona que venga con un mensaje pronto de parte de Dios o no. Ok, yo quiero también tocar un punto y es que muchos asocian el profeta con señales, con milagros y muchos pueden aún dejarse engañar por una persona que puede hacer milagros, que puede hacer señales, que puede hacer prodigios. Bueno, la palabra de Dios realmente habla de muchas personas que pueden llamar al mismo Dios Señor, Señor, pero Él algún momento les va a decir, yo a usted no lo conozco, ¿sí? Porque aún Satanás puede dar señales. Recuerde allí la historia de Moisés frente al faraón. Moisés dándole unas señales que Dios le había mandado y los hechiceros del faraón también hacían las mismas señales. Entonces, no podemos evaluar a una persona si es verdadero o si es falso por las señales. Más bien, evaluarlos por los frutos, que dice la palabra de Dios. Por sus frutos, ¿qué? Los vamos a conocer, ¿sí? Por lo que habla en su boca, por cómo vive, por cómo actúa. Allí es donde se conoce verdaderamente a un verdadero profeta. Bueno, y la atracción de estos falsos profetas o lobos vestidos de oveja no radica principalmente en lo que enseñan, dice la palabra de Dios, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces aquí Pedro habla y nos enseña que no debemos evaluar a una persona o a un cristiano por las apariencias externas, sino más bien en su testimonio, ¿sí? Nosotros a veces decimos, bueno, esa persona es simpática, es buena persona, parece amable, es un buen orador, dice cosas agradables al oído, pero esto no es lo que dice la palabra acerca de los verdaderos profetas. Bueno, lo otro es que no debemos juzgar como tal los ministerios por su forma de pronto estar organizados, o bueno, sus líderes por su forma de ser, de pronto por sus características, la manera en cómo se viste, cómo habla, ¿sí? Porque pues caemos también en pecado nosotros, sino cómo identificamos si son falsos maestros o no. Normalmente están involucrados en algún pecado como, no sé, la avaricia, el sexo,
en fin, otros pecados, sí, que de pronto los tienen ocultos a veces y pues no salen a la luz hasta que el Señor los muestra, pero la misma palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz y eso se manifiesta pues con el tiempo. Por otro lado, están relacionados pues con alguna clase de inmoralidad, como la vanidad, el sexo, bueno. En 2 de Pedro 2:10 dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. Entonces, procuremos pues nosotros estar firmes en el Señor, buscando en el Señor la palabra, orando, entregándonos pues nuestra vida a Él, y el Señor nos pondrá donde tengamos que estar y haciendo lo que debemos hacer. Así es. Bueno, chicos, queríamos dejarlos con este tema. Importante diferenciar lo que es verdadero, lo que es falso, importante. No nos dejemos engañar por apariencias, no nos dejemos engañar por la manera en que hablan, aún la manera en que muchos tocan la palabra de Dios. Siempre evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Siempre va a ser más importante lo que está allí escrito que lo que dice una persona. Entonces es importante que cada uno de nosotros pueda atender a este llamado. Me faltó decir una cosita. Los falsos líderes, falsos profetas o bueno, lobos vestidos de oveja normalmente tratan de escoger a las personas de acuerdo a su preferencia, ¿sí? Entonces digamos que si es el pastor el que en este caso está fallando, él escoge sus líderes para que no lo juzguen, como que alguien que lo conozca, o bueno, tratan de organizar su rosca a su manera para evitar ser sometidos a alguna autoridad, en este caso pues a Dios, a Jesucristo y su palabra. Eso esa creo que es la principal característica de un verdadero profeta, que trabaja principalmente para servir a Dios y no al pueblo. Los verdaderos profetas son los que traen este mensaje de Dios sin importar qué tan popular se vuelva. A veces se escucha, por ejemplo, o cuando se escucha mucho, se habla mucho de prosperidad, de bendición y no se toca el pecado y la venida de Cristo, puede que haya algo raro. Mire, hay un profeta que habla la palabra de Dios, que era Juan el Bautista, allí en el Nuevo Testamento, que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que no hubo en la tierra otro profeta como él. Y lastimosamente no se escribió ni un libro de él. O sea, él no escribió ni un libro, no se dice mucho de Juan el Bautista, pero sí dice que no hubo en la tierra otro profeta como él. Y si, bueno, tú lo vas a poner, vas a verlo cómo se vestía, o en dónde vivía, o cómo era, pues parecía todo menos un profeta, ¿sí? Entonces, creo que no es juzgar a la persona por cómo se viste, de pronto por cómo habla, de pronto por cómo lo que hace o lo que no hace, sino la persona que se deja usar por Dios, que habla lo que está escrito en la palabra de Dios, y sobre todo, como dijimos allí, la persona que acerca a las otras personas a Dios, al propósito de Dios. Entonces, bueno, queríamos dejarlo con este tema. Esperamos que ustedes puedan allí aplicarlo, ponerlo en práctica, y nos despedimos. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo lunes en esto que se llama Influencia Dios. Agradecemos también al Hotel La Serranía. Aquí estamos en el lugar tan bonito donde estamos. A Gina, que nos gastó el tostado. A Marley, que me peinó. Chao.